Muy bien. Em, Al momento de estar trabajando con las gramáticas incontextuales, realmente, ¿por qué caímos a esta parte de la gramática incontextual? Y esta semana ustedes tienen una actividad y se van a fijar en algo muy importante que puede suceder en, en en estos ejercicios que ustedes están realizando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando específicamente con esta fase, la fase léxica, vamos a poner aquí la fase léxica, eh, aquí lo único que busca es que cada comando o cada categoría léxica, y de ahí nace todas las cosas, cada categoría léxica cumpla con esto para poder emitir un token, ¿verdad? Entonces, ojo con la parte de las categorías léxicas, porque las categorías léxicas siguen funcionando acá. En cambio, en la parte sintáctica, lo que nosotros buscamos únicamente son estructuras. Dicho de otra forma, esto va a entregar sintáctico, un árbol sintáctico, ¿verdad? Este árbol sintáctico es como un árbol como usted lo conoce, ¿verdad? Sin embargo, lo que se busca prácticamente es poder verificar que cada token esté en la estructura que se esté utilizando, la estructura que tenga que tener el lenguaje de programación. Y ahí es que nosotros necesitamos utilizar las gramáticas que son libres de contexto o las incontextuales. Algunos las llaman como gramáticas de libre contexto o gramáticas incontextuales, pues eso ya es cuestión de cómo nosotros lo vayamos a llamar, ¿verdad? Entonces, pero esta es la gramática que a nosotros nos sirve para poder estudiar o poder verificar que se cumpla una estructura, ¿verdad? Que tenga esa estructura y que cumpla la forma en la cual nosotros podemos colocar esto, como en cualquier lenguaje de programación. Si usted tiene un lenguaje de programación, usted no puede codificar como usted quiera, o sea, tiene una sintaxis. Si yo coloco un if, después del if tiene que ir una condición y después la palabra entonces, o en algunos casos solo escribo if, la condición, y después tengo que bajar de línea. O sea, no es porque a mí se me ocurra bajar de línea, o no es porque a mí se me ocurra, bueno, donde no coloco el punto y coma, pues no va. Sencillamente cada cosa tiene que ir en su lugar y por eso es de que se utilizan, perdón, las gramáticas incontextuales para poder controlar ese orden de todos los tokens que se estén utilizando. Ahora bien, aquí empezamos nosotros a trabajar ahorita. Conocemos todas las gramáticas incontextuales, sabemos la nueva notación que es el BNF. Y una gramática en contextual sencillamente son cuatro elementos. Están los no terminales, los terminales, la conjunto de producción y el axioma principal, o donde nosotros vamos a empezar. Pero luego a esto nosotros lo transformamos en un BNF, ¿verdad? Que el BNF es un código intermedio que es completamente entendible por el usuario, es completamente entendible por el backend del compilador, ¿verdad? Entonces, pero antes de esto, y lo decíamos la semana pasada, muy bonito todo, pero ¿cómo le hacemos nosotros para poder verificar que esta estructura se esté cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esta estructura se va a cumplir porque se realiza de esta manera. Entonces, vamos a colocar, antes de empezar con la parte que tenemos esto, una gramática en contextual es esta. Por ejemplo, eh, si vamos a trabajar uno normal, como lo hacíamos hace un ratito, por ejemplo, colocamos S deriva a S, luego una A, ¿verdad? O bien nosotros podemos colocar esta gramática A, por decirles así, solo por cambiar, deriva a una A y aquí va una A. Perfecto. Cuando nosotros estamos derivando, derivar es sustituir lo que está de este lado por esta parte. Estamos hablando de que ese no terminal, ese se va a sustituir por su lado que está, por lo que está del lado derecho, perdón. Entonces se va a sustituir por una S y una A.
a lo mismo de esta forma, ¿verdad? Esto se va a sustituir por esto, a esa parte lo que nosotros llamamos como derivación o está definido como, ¿verdad? Así lo llamamos nosotros. En este caso, cuando nosotros lo convertimos ya en una notación BNF, pues cambia un poquito esta parte, ya solo trabajamos con variables sintácticas que tienen que ir cerradas dentro de los angulares o dentro del símbolo mayor menor, ¿verdad? Y la producción ya se escribe con 4 puntos igual y de este lado va a ir, ya sea que pongamos también variables sintácticas o bien coloquemos tokens, ¿verdad? Entonces, es lo que va del lado derecho de un diagrama de una notación BNF, ¿verdad? Solo es el cambio de forma y es un poquito más estricto escribir un BNF. La gramática como tal está bien, está clara, funciona, pero el BNF es lo que va a denotar el tipo de lenguaje que va a tener. En este caso, el lenguaje. Ahora bien, para poder diagramar, ¿verdad? Como lo dijimos, usted cuando hace un algoritmo diagrama lo que usted esté utilizando, ¿verdad? Entonces, cuando usted está diagramando, pues aquí lo utilizamos con los famosos diagramas de Conway, ¿verdad? Entonces, en este caso, los diagramas de Conway exige únicamente dos reglas principales, dos simbologías principales, perdón. El cuadrado para los no terminales y el círculo para los terminales. Y la flechita para poder conectar la definición, no, aquí ya no es derivación, sino que es la definición del tal a tal lado, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos ya las tres cosas del cual nosotros empezamos a trabajar en su momento. Desde una gramática nos pasamos a BNF y luego trabajamos con Conway. Hasta ahí todo bien. Ahora viene la parte importante. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Ustedes se toparon con un par de problemas. Eso sí, si ya está trabajando su tarea o si ya se dio cuenta que hay tarea. Les dejé hasta el día domingo porque yo me tardé hasta el día domingo para subirlos. Entonces les corrí esos días que yo me tardé a usted para la entrega. Entonces no les quitamos ningún día. Por eso es de que se vence hasta el día domingo. En este caso, se van a fijar en algo cuando ustedes estén haciendo su tarea. El diagrama de Conway es un poquito repetitivo y es un poquito tedioso hacerlo o dibujarlo. Esto porque nosotros necesitamos colocarlo en un tipo de análisis. Y aquí hay dos cosas que quiero que vean de las que yo tengo marcada o colocada en la parte de arriba. Quiero que vean bien. Miren dónde está la S. Voy a quitar esto para que no nos estorbe. Quiero que vean esta parte, por favor. Ya entendimos esto, ya se acabó. Muy bonito. Ahora queremos ver estas dos producciones que nosotros tenemos aquí de esta forma. Ahora bien, en este caso, estas dos producciones que tenemos aquí, si ustedes se fijan, acá, miren, la S, que es el no terminal, aparece de primero acá. Entonces, esto se le llama recursividad por la y esto que está aquí, si se fijan, la A está del lado derecho, esto se le llama recursividad por la derecha. Ahora bien, es bien importante poder estudiar la gramática y poder definir en dónde está la recursividad. En este caso, la recursividad nos va a servir a ayudar a realizar ciertas actividades dentro del compilador. ¿Por qué es importante esto? Porque ahorita nosotros vamos a definir, bueno, qué tipo de análisis es la que vamos a realizar. ¿Por qué? Miren, pues, recuérdense que el analizador sintáctico
lo que va a entregar es un árbol de análisis sintáctico. No va a entregar un árbol de derivación. Por ejemplo, la diferencia entre uno y otro. Quiero que vean esta parte. Creo aquí, según yo, que no hay mucha duda, ¿verdad? Recursividad por la izquierda porque se está repitiendo del lado izquierdo. Aquí es recursividad por la derecha porque se está repitiendo del lado derecho, ¿verdad? Del lado derecho. En este caso, es importante, y les estaba diciendo, es importante verificar esto porque al momento que el analizador sintáctico termina su fase o termina lo que está trabajando, va a entregar un árbol. Árbol sintáctico, no entrega un árbol de derivación. Ese es algo muy, muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? A pequeños rasgos o a grandes rasgos podría ser en este caso. Por ejemplo, si yo tengo esta parte, S deriva a una, pongámoslo aquí, por ejemplo, A, luego deriva a una A, o bien únicamente deriva a una A, y la A puede derivar a una B, pongámosle aquí a una B. Esta es una gramática bastante pequeña y bastante sencilla en el sentido en el cual nosotros podemos escribir y aplicar un montón de detalles porque está normalizada, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí solo quiero que vean. Árbol de derivación es que yo escriba cómo funciona esta gramática. Entonces decimos S, ¿verdad? Que es el axioma principal, deriva a, puede derivar a una A, ¿verdad? Este es el primer paso. O bien puede derivar también a solo una A. Dependiendo cómo yo lo esté leyendo, voy a cambiar de lugar, voy a utilizar esta parte. Derivo a una A seguido por una A, ¿verdad? Y esta A puede derivar a una B. Entonces, ¿cuál es la palabra que va a armar esto? B, A. Ese es un árbol de derivación. Es un árbol de derivación. En este caso, el árbol de derivación es únicamente como un diagrama de la gramática. Pero lo que nos interesa a nosotros encontrar es un árbol sintáctico. El árbol sintáctico es completamente distinto. El árbol sintáctico necesita una estructura para poderse colocar. Entonces, por ejemplo, hasta aquí está bien, pero si me dicen necesitamos que trabaje esto y esto, por ejemplo, esto es un orden sintáctico o una estructura y dependiendo de esto es cómo se vaya a dibujar el árbol en la gramática. Entonces son dos cosas distintas entre el árbol sintáctico y el árbol de derivación, ¿verdad? Entonces, muy, muy, muy distinto. Ahora bien, regresemos al tema de hoy. Hay dos tipos de análisis, yo les había dicho la semana pasada. Hay dos tipos de análisis. Está el análisis descendente, cuando iniciamos del nodo padre al nodo hijo, y está el árbol ascendente, cuando empezamos de las hojas o de los hijos y nos vamos al nodo padre, o sea, empezando de abajo para arriba y el otro de arriba para abajo. En este caso, nosotros vamos a utilizar acá, ya aprendimos a trabajar y todos esos detalles. Ahora vamos a decir cómo vamos a analizar. Y vamos a analizar de forma descendente. Dicho en otras palabras, vamos a empezar desde el nodo padre para el nodo hijo. ¿Estamos bien? Esta va a ser la forma en la cual nosotros vamos a colocar descendentes. Pero en los descendentes también hay de dos formas. En este caso, nosotros podemos colocar, está el descendente más a la izquierda y está el descendente más a la derecha. Por ejemplo, si yo tengo un árbol de esta manera, vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a colocarlo de esta forma. Solo es un ejemplo. Ok. Si yo voy a hacer un análisis
que inicie desde la izquierda, entonces va a empezar a analizar siempre del que está más a la izquierda. Iría primero acá, luego acá, y luego va de esta forma para acá, leyendo el análisis que usted ya sabe realizar en los árboles, desde la izquierda, porque también hay un descendente que es por la derecha. Si voy a aplicar por la derecha, empezaría de acá para acá. Entonces, son dos tipos de análisis las que se trabajan. Estoy hablando del descendente, ¿sí? Hay a la izquierda y hay a la derecha. En este caso, hay que decidirse. O aplicamos el de la izquierda o aplicamos el de la derecha, ¿sí? El compilador no puede trabajar los dos. Ningún árbol sintáctico puede ser derivado por la izquierda y por la derecha, porque cuando un árbol puede ser leído por la izquierda y por la derecha, o sea que tiene derivaciones sentenciales por la izquierda y por la derecha, es un árbol ambiguo. Entonces, en este caso, los árboles ambiguos no van a poderse operar. Estamos bien, no van a poderse operar. En ese caso, hay que quitar las ambigüedades y ese es nuestro tema de hoy. Y vamos a esto, ¿por qué tenemos que quitar las ambigüedades? Porque es como que hubiesen dos caminos. Recuérdense que es máquina, es un compilador. El procesador se entiende con el compilador y el compilador no puede tomar dos, tres decisiones al mismo tiempo. Por ejemplo, si usted tiene dos caminos para ir a su casa, si usted fuese compilador, tiene que establecer un solo camino para llegar a su casa. Esto porque no puede existir ninguna ambigüedad al momento de analizar una estructura. Porque si hubieran dos caminos, imaginémosle de esta forma. Por ejemplo, cuando usted va a su casa y tiene dos caminos por los cuales poder regresar, pierde más tiempo, porque antes de salir, por ejemplo, usted todavía piensa muy bien, o me voy por este lado o me voy por este lado. Si me voy por este lado, ¿a quién encuentro? Y si me voy de este lado, ¿a quién encuentro? Entonces, uno pierde ese tiempo. Imagínese por cada línea de instrucciones de nuestro código, hubiesen dos o tres caminos, el compilador sería completamente lento. Entonces hay que definir un solo camino nada más. O nos vamos por la derecha o nos vamos por la izquierda. Entonces de ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Por eso Perdone, lo escucho. respecto a eso, la semana pasada nos había dado una tarea, ¿va? De las gramáticas sobre los árboles. Entonces, en el primer ejercicio, me salió una gramática ambigua, supongo. ¿Por qué? Porque me dio dos resultados diferentes que se pudo derivar por la izquierda, por la derecha. Mientras que por el segundo ejercicio, solo pude hacer una derivación que fue por la izquierda, ya que cuando la hice por la derecha, pues fue imposible y más bien me salió, aunque lo quise intentar hacer por la izquierda, siempre me pidió ir por la derecha. En la X fue donde falló la izquierda. Perdón, Inge. No recuerdo si es la primera o la segunda la que tiene que fallar. Hay una que falla, pero falla en la izquierda, en la derecha no falla. Es la de X, si mal no estoy, para derivar expresiones aritméticas. Pero sí, ahora le explico por qué sucedió esos pequeños detalles. Porque cuando no sé si ya trabajaron su tarea, si no háganlo, ¿verdad? Háganlo a conciencia, el objetivo es porque esto les viene nuevamente en el parcial, en su proyecto y un montón de cosas. Porque cuando es ambigua la gramática, o sea, se puede analizar por la izquierda y se puede analizar por la derecha, no podemos analizarlo nosotros como lo tenemos que trabajar por el LL1, ¿verdad? Que espero empezar hoy con este tema con el LL1. Este tipo de análisis solo va a aceptar gramáticas que estén normalizadas. Entonces, hoy vamos a empezar a normalizar
estas gramáticas. Las gramáticas de la semana pasada no están normalizadas y eso causaba un montón de problemas. Perdíamos tiempo, ¿verdad? Perdemos tiempo en el momento de estar analizando esto. Pero ¿por qué tenemos que normalizar? En este caso, aquí tenemos un pequeño concepto, dice que el análisis descendente únicamente es indicar si mediante la gramática de un lenguaje, ¿verdad? Dado una cadena, recuérdense que dijimos que la cadena ya es un montón de tokens bajo una estructura, pertenecen o no a un lenguaje. ¿Y cómo vamos a decir nosotros? Bueno, fíjense que esa estructura sí pertenece a ese lenguaje porque posiblemente usted programa en 3, 4, 5 lenguajes de programación. Usted no puede cruzar las estructuras. Entonces, tiene que utilizar la estructura correspondiente cada una. Es como, por ejemplo, si está en Python, codifica una función en Python, no es la misma estructura que pasarlo a C++, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a definir esa estructura? Pues la gramática. ¿Bajo qué algoritmo o cómo lo va a hacer? Por un análisis de la izquierda, que en este caso es lo que nosotros llamamos L1. Solo por eso tenemos que trabajarlo. Es el algoritmo en el cual nosotros vamos a llenar. Y aquí vamos a algo muy importante. Ya tenemos claro esta parte. Miren, si alguien dice, bueno, perfecto, si yo ya sé que existen ¿cómo se llama? Las recursividades, que son las iteraciones, porque son necesarias. Ustedes cuando armaron la expresión regular, en este caso armaron la expresión regular y les gustaba o no, siempre iba a existir una recursividad porque necesitamos esa recursividad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una suma, por decirles así, yo quiero una gramática para una suma. ¿Cómo se hace la gramática para una suma en una calculadora? Ustedes tienen 2 más 3 más 4. Esto es una estructura de, de una de una suma. En este caso, si es una estructura, tiene que tener una gramática. Si es una gramática, tiene que tener un BNF. Y si es algo que es llevado bajo una estructura, entonces puede tener recursividad. En este caso, si verificamos nosotros, aquí hay cierta recursividad y puedo seguir escribiendo. Más 10, más 20. ¿Dónde aparece la recursividad de este lado? Miren, aquí aparece la recursividad. Esa es la recursividad que siempre va a ser necesario en todas las operaciones. Entonces, si yo estoy armando el BNF, por ejemplo, yo lo trabajaría más o menos de esta forma. ¿Qué es esto? Es una operación. Operación, coloquémosla acá, por decirles. Operación va a estar definida por una suma. Llamémosle la variable sintáctica suma, por cómo se coloca, ¿verdad? En este caso, suma es esta parte. ¿Cuál es la estructura? La primera estructura de una suma, pues posiblemente solo sea un entero, ¿verdad? ¿Qué entero todavía no es, todavía puede producir, ¿verdad? Por ejemplo, si usted coloca en la calculadora, coloca un 5 y presiona igual, ese 5 pasa a ser el resultado, porque eso es lo mínimo que puede pasar en una suma, que usted solo escriba un número nada más. O bien, usted puede escribir una suma, perdón, aquí voy a colocar, aquí está. O bien, usted puede colocar el mismo entero seguido por esa recursividad que está del lado derecho, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos colocarlo de esta forma. Puede trabajar usted con un entero seguido por una literal más, ¿verdad? Y luego tiene que ir a como dé lugar una vuelta, ¿verdad? Tiene que ir otro entero. Y puedo tomar yo más operaciones para poderlo trabajar de esta manera. Esto, miren. Entonces, ¿qué es lo que va a ir acá? Yo voy a colocar acá
Solo para que vean, aquí voy a colocar una otra operación, por ejemplo, un anidado suma. Entonces, aquí yo ya puedo colocar anidado suma. ¿Qué es el anidado suma? Podría ser la literal más y un entero, ¿verdad? Entonces, esta parte, que esto no es una gramática bien depurada, pero sí cumple con lo mínimo, ¿verdad? Entonces, una suma puede ser que solo escriba un número. O bien, prácticamente, puedo colocar yo, llamo el entero, ¿verdad? Luego escribo este anidado suma. Este anidado suma, ¿verdad? Este anidado suma va a escribir esto. Pero si quiero más, porque aquí solo me coloca para uno nada más. Pero si quiero más, entonces yo puedo colocar aquí la recursividad. Aquí yo puedo empezar a dar vueltas acá con anidado suma. Esto va a permitir a mí poder escribir la cantidad de sumas que yo quiero. Y aquí está la recursividad, miren. Aquí la tuve que necesitar porque al final, por ejemplo, el usuario, si va a tomar ese entero, luego un anidado suma y puedo colocar un montón de anidado suma para que vaya generando todo esto. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Es necesario utilizar la recursividad. Entonces yo les decía, hay dos tipos de recursividad. Está por la izquierda y está por la derecha, ¿verdad? En este caso, ¿para qué sirve cada uno? Esto es algo muy importante. La recursividad por la izquierda, permítame, eso lo estoy revisando. ¿Estamos bien? Está bien, no hay problema. Igual aquí se está marcando las entradas y ahora sí se marca a qué horas entramos y solo entramos a decir presente. Ahora ya me marca. Ahora ya es un poquito más fácil. Cualquier cosa me cuentan, por favor. No tengan pena. Muy bien. Entonces ya me entendieron que siempre vamos a tener recursividad. Entonces, pero ¿por qué nos interesa o por qué nosotros tenemos que ver la parte de las recursividades o los tipos de recursividades que nosotros necesitamos trabajar? Porque algunos son aceptados según el tipo de análisis que nosotros tengamos por la izquierda o por la derecha, pero algunos, por ejemplo, el recursividad por la izquierda, vamos a colocarle aquí. Ahí estamos. En este caso, el de la izquierda es aceptada por el análisis ascendente y el de la derecha es aceptada por el descendente. Y la recursividad por ambos lados no es aceptada por ser ambigua. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir esta parte importante? Si usted va a trabajar por un análisis de la izquierda, no tiene que haber recursividad por la izquierda, porque nosotros tenemos que trabajar específicamente con el de la izquierda, el LL1, entonces no puede haber recursividad por la izquierda, por eso dice es aceptada por los ascendentes. O sea que nosotros vamos a trabajar descendentes, entonces no va a aceptar recursividad por la izquierda. Entonces, si quieren, coloquémoslo aquí, aceptada por el ascendente y no aceptada por el descendente. Ese es el que a nosotros nos interesa, esta parte. Entonces, como nosotros vamos a trabajar esto, no tiene que haber recursividad por la
izquierda. Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar? Este es un paso bastante pequeño. Una ambigüedad, ya dijimos, hay que quitarla. ¿Estamos bien? Entonces podemos quitar nosotros la recursividad por la izquierda, que es lo que dice ahí en amarillo. Hagamos un ejemplo pequeño y vamos a trabajar un pequeño algoritmo bastante sencillo para poder quitar una ambigüedad. Por ejemplo, ¿cómo sería una ambigüedad? Sería de esta forma. S deriva a una S, luego va a una A, o bien va a una B, y en este caso puedo colocar yo, bueno, hagamos esto que es lo más sencillo posible. Si usted se fija, cuando usted hizo o empezamos a trabajar el diagrama de Conway, causa un poquito de problemas esta parte, porque empieza a crear dos veces el símbolo. En este caso, acá, por decirles, si me toca que diagramar, pues trabajaríamos por esta parte, S deriva a. ¿Cómo le hago para regresar otra vez si no he leído absolutamente nada? Yo no puedo hacer esto sin haber leído nada, porque miren para dónde va. Y después va a una A. Entonces sí es un poquito complejo estar analizando estos detalles. ¿Por qué? Y tampoco puedo hacer esto. S, luego va una A. O bien, en este caso, va a una B. ¿Dónde está el error? Ambiguo. Toda gramática ambigua no puede ser consumida por un análisis LL1. Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar? La forma de quitar una o eliminar una ambigüedad, ¿verdad? Es eliminando la recursividad por la izquierda. Y hay una pequeña regla que hay que respetar y poder determinar para que nosotros podamos colocarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, vamos permítame un segundito. Permítame un segundito. Vamos, les voy a colocarles el formato como aparece para que no tengamos ningún tipo de problema. Aquí estamos, perdón. Ahí estamos, ya se los traje. Esto es lo que dice el autor. Esto es como el formulario, el formato o cómo se llama lo que nosotros tenemos que recordar para poder quitar la eliminación o quitar la recursividad por la izquierda. ¿Y qué significa esto? Primero, concentramos en esta parte. Primero dice que va a haber un nuevo elemento, ¿verdad? Un nuevo elemento que es A', ¿verdad? Que es esta parte. Y que la A' va a estar del otro lado. Les voy a traer la original para que vean cómo está sucediendo todo. Permítame un segundito y les explico. ¿Quién es quién? Para que me vayan entendiendo. Cuando son símbolos, a veces cuesta un poquito entenderles, pero no mucho. Si lo tenemos claro. Les explico qué significa estas dos cosas. Miren pues. ¿Dónde está la recursividad? Aquí está. La recursividad está a la vista. Está por la izquierda. Ok, entonces, ¿quién es quién? Esta es la variable recursiva. Alfa está representando todo lo que está después del lado recursivo, que alfa puede ser
otro terminal, otro no terminal, no importa, sencillamente es todo lo que está del lado derecho de, en este caso, de lo que se está dando vueltas de la parte recursiva. Y beta, en este caso, beta son todos aquellos donde no hay recursividad, ¿verdad? Entonces, es un brazo donde no hay recursividad. Voy a mover un poquito acá. Esto es en donde no hay. Ya sea que nosotros nos topemos con, en este caso, terminales. Por lo general son terminales. Terminales. Esta parte. Esto es lo que está despuesito de la recursividad. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Dice que, si se fijan, donde no hay recursividad, se va a realizar la derivación directa. Donde no hay recursividad, se hace. Y ahí a la par se coloca la nueva variable, que es la A'. ¿Estamos bien? Donde no hay. Y la A', ¿quiénes inician? Van a iniciar lo que va despuesito de donde está la recursividad, que sería esta parte. Y después va la A' nuevamente. Y luego por obligación tiene que ir la E. Entonces, ¿dónde quedó cada uno? La B, perdón, la B quedó de primero. Y lo que va de segundo quedó de primero, pero en A'. ¿Cómo se aplica? Muy bien. Por ejemplo, aquí hay que identificar quiénes son los que van después y quiénes son los que no tienen recursividad. ¿Quiénes no tienen recursividad? La B, ¿verdad? Esta es la B, que no tiene recursividad. Aquí no hay recursividad y esto es lo que está después. Entonces, lo vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a escribir? Entonces decimos, S, que sigue siendo la suma principal, va a derivar A. Usted tiene que colocar primero los que no tienen recursividad. ¿Quiénes son los que no tienen recursividad? B. B y coloco S'. ¿Estamos bien? El que no tiene, le coloco a la par S'. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hago? S' va a derivar ¿a quién? Ahora van los que sí tienen recursividad, pero están a la par. ¿Quién en este caso es A? Sería esto, y luego vuelvo a colocar S'. Y la regla dice que hay que colocarles un brazo A vacío. O sea, hay que derivarlos a lambda también. ¿Estamos bien? Esa es la forma en la cual nosotros debemos de trabajar. Si alguien tiene alguna duda. Perdone, así como en ese caso se supone que la gramática está diciendo de que se va a derivar a cuantas A sean posibles. Ahora que ya no existe la recursividad, ¿cómo se podría realizar eso o definitivamente ya no existe esa opción? Es la misma gramática. Esta gramática es lo mismo que esto, solo que en una hay recursividad y en la otra no. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, es su equivalente, así lo dice la teoría, es su equivalente, o sea, es lo mismo. Entonces, lo que se puede escribir arriba, también se puede escribir abajo. Sí se puede, lo que se puede describir arriba también se puede escribir abajo. Es exactamente lo mismo. Ahorita yo no voy a hacer ninguna evaluación de cadena todavía, porque solo quiero que primero aprendamos los pasos, ¿verdad? Los 3 pasos que hay que hacer. ¿Estamos bien? Entonces, si nos toca que escribir los pasos de una forma, bueno, yo no sé si existan esos pasos, pero lo primero que usted tiene que hacer es identificar. Tiene que identificar 2 cosas. Primero,
¿quiénes están a la par de la recursividad? ¿Sí? Y también los que no tienen recursividad. O sea, identifico quién es A y quién es B. Después, ¿verdad? Empezamos a hacer la nueva escritura. Escribimos la nueva gramática. ¿Cómo lo vamos a hacer? 2.1 le voy a poner. ¿Cómo lo vamos a hacer? La original, que es el axioma principal o la variable que tiene recursividad, al no terminal que es recursiva, va a derivar a, ojo aquí, a quienes no tengan recursividad, a los que no tienen recursividad, seguido de la nueva prima. ¿Sí? Luego, lo que hacemos es, la prima, ¿verdad? Va a derivar a los que tienen, los que están a la par de la R, a la par de la recursividad, seguida por la prima nuevamente y agregar un vacío. Esto prácticamente serían los mismos pasos que vamos a estar haciendo en todos lados. Veamos otro ejemplo. Hagamos esto muy recursivo. Por ejemplo, tenemos, coloquémoslo con A. A deriva a una A, luego va una B. O bien se puede ir a una A minúscula. Voy a cambiar de letra porque A o C. Se va a una pequeña X. ¿Dónde está el lado recursivo? Aquí. Este es el lado recursivo. Entonces dice, bueno, entonces voy a empezar a eliminar esa recursividad. Entonces, para poder quitar esta recursividad, lo primero que tengo que hacer es identificar quiénes son los que no tienen y quiénes son los que no tienen. Algunos son bien específicos y colocan quiénes son sus alfa y quiénes son sus beta. Algunos son bien ordenados para hacer esto, ¿verdad? ¿Quiénes son mi alfa? Alfa son estos, ¿verdad? Recuérdense que esto es alfa y esto es beta. Entonces, ¿quiénes son mi alfa? B. ¿Quiénes son mis beta? X. Es lo primero que tenemos que identificar. Esto es solo su identificación. Usted puede hacer el listado porque a veces hay muchos alfa y hay muchos beta, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Hay muchos alfa y muchos betas también. En este caso solo es uno. Ahora bien, entonces dice, vamos a escribir entonces la nueva gramática. Entonces decimos, el axioma principal, o la variable donde yo estoy haciendo todo es A, ¿verdad? A deriva a, ¿quién va primero? Los beta o los que no tienen recursividad. Va a derivar a X, ¿sí? Va a derivar a X. Y aquí coloco la prima, A prima, ¿verdad? Eso sería el primer procedimiento. Ahora bien, voy a derivar a prima. A prima deriva a, ¿quién va? Ahora sí va alfa seguido de A prima nuevamente. Entonces decimos que alfa, ¿quién es este alfa? B y luego seguido de A prima. Y la regla que hay que pasarlo en un vacío. No sé si me entendieron ese pequeño proceso. Cuando le ponen nombre alfa, beta y un montón de cosas, sí se escucha un poquito más, más complejo, pero ese es el nombre correcto. Sí, así es, Otoniel. La S' es como una copia de la S solo para quitarle la recursividad, nada más.
Entonces, ahí en nuestra gramática, digamos que reemplazaríamos digamos, esa regla con estas dos nuevas reglas. Exacto, esa va a ser la forma en la cual se debe trabajar. Cuando nosotros tengamos que, ¿cómo se llama? Quitar la recursividad, esas dos reglas son las que nosotros tenemos que aplicar, ¿verdad? Entonces no es tan complejo. De tanto hacerlo, uno empieza como que a acostumbrarse o a trabajar lo que necesitamos. Dije, perdone, y si tuviéramos más recursividades, en este caso supongamos A, A deriva a B o A deriva a o X. Ya no importaría el orden en el cual se pueda ponerlas A' o algo similar. O si me repite la gramática de su duda, le explico con mucho gusto. Es la misma que usted tiene, solo agregando una O, en este caso sería A deriva A también. Por decirles de esta forma. Perdón, vamos a volverlo a colocar en amarillo. A deriva a una AB, deriva a una X y le agrego otra. Sí, una A, pero o sea, una mayúscula, una no terminal junto con una terminal. Una terminal junto con una no terminal. Ah, ya le entendí. Por Sí, ejemplo, A. iría de esta forma. ¿Me Así es, corrige? sí, Ok. así es. O sea, me está diciendo que qué pasa si en los brazos, en los dos brazos, hay hay dos recursividades al mismo tiempo, ¿verdad? Sucede bastante. Esta gramática la voy a reescribir bien porque la duda del compañero es esta. Por ejemplo, si yo tengo A deriva a una A o bien puede derivar a una AB o bien puede derivar a una AC, por decirles así, porque se puede. Miren, aquí existe una gran cantidad de ambigüedades, ¿verdad? Pero acá, permítame un segundito, ahorita llego a este tema, porque aquí tenemos que factorizar. No puedo aplicar aquí esta regla todavía porque hay que factorizarla. Esto antes todavía necesitamos factorizarla para poder quitar la ambigüedad. Por eso estamos normalizando. Sí, ahorita le explico esta parte. Primero quiero que tengamos claro todo lo que está sucediendo aquí, todo lo que está sucediendo acá. Pero donde no hay que factorizar es similar a la duda del compañero, pero a veces nosotros tenemos de esta forma. Por ejemplo, si tenemos no sé, esta gramática, por decirles así, que tengamos A deriva a una, híjola, coloquémosle la recursividad en este caso, a este, a, o bien puede ir una B, o bien puede ir una C. Miren, ahorita hay dos no terminales, ¿verdad? Dos no terminales. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Hagamos nuestros grupos si usted quiere, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son mis alfa y quiénes son mis beta? En este caso, alfa, ¿quién es? Solo la A. Recuérdense que las alfa son los que están a la par de donde existe la recursividad. Y los beta son todos los que no tienen. Quienes no tienen recursividad aquí, B y C, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos la regla? Dice que lo que tiene recursividad se va a derivar a los que no tienen. ¿Cuáles son los dos caminos? O es B o es C. Son estos dos. Entonces usted escribe B a prima o bien C a prima. ¿Entienden? O sea que ya no es solo una vez. Si tenemos muchas betas o muchos terminales o muchos no terminales donde no hay recursividad, entonces usted coloca un O para cada uno.
Aquí yo coloqué un O para B, un O para C. Y ahora vamos a colocar nosotros a derivar A'. A' deriva A, alfa, ¿verdad? Que en este caso sería la A que tenemos aquí, seguido de A' y un vacío. Entonces, esto sería la parte nueva, no nueva, pero la parte que nosotros tenemos aquí para poder derivarlo, ¿verdad? Si hay muchos brazos, perdón, si hay muchos no terminales, ustedes pueden colocarlo de esta forma. No hay ninguna recursividad por la izquierda. No hay recursividad por la izquierda. Entonces funciona para lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Funciona muy, muy bien. ¿Estamos claros? ¿Qué pasaría si, digamos, tengo una gramática que tiene una recursividad a la izquierda y otra a la derecha? Dependiendo, usted, acá lo único que estamos quitando es la recursividad por la izquierda. Recursividad por la derecha, ahora no lo vamos a trabajar porque el LL1, que es el ascendente que nosotros vamos a utilizar, las puede leer. Porque si usted se fija, acá hay recursividad por la derecha, miren, es por la derecha. Pero el análisis descendente lo puede leer, entonces no es necesario tocarlo. Ahora, si nos dijeran, fíjense que vamos a trabajar con análisis a la, un análisis ascendente, entonces es lo contrario, tenemos que quitar esto. Pero este tema todavía no nos interesa, solo vamos a aprender nosotros el de arriba para abajo por el momento. Entonces, lo único que verifiquen, por favor, que no haya estas recursividades. Si tienen recursividad a la derecha, eso no importa todavía. No importa todavía. ¿Dudas? No sé si me entendieron bien lo que nosotros o lo que queremos trabajar. Hay un ejemplo, permítame un segundito, donde, permítame, ¿dónde está? Páginas. Ahí estamos, perdón. Trabajemos este ejemplo. S deriva a un ID o bien deriva a dos S o bien deriva a una S. Imagínense esta gramática. Ok. Le voy a dar un minuto para que derive y verificamos si tiene o no tiene dudas. Un minuto nada más. Ya estamos.
Cualquier cosa me cuentan, por favor. Si alguien ya terminó, me escribe, por favor, y verificamos. Gracias, Pedro. Muy bien, veamos entonces. Vamos a empezar a lo mismo. Si les es más fácil detectar quiénes son sus alfa y sus beta, ¿verdad? Entonces, alfa, lo que está a la par de la recursividad. Y beta, lo que no tiene recursividad. Entonces, podemos armar esos dos grupitos, ¿verdad? ¿Quién es alfa y quién es beta? El uno lo trabajan así. Cuando se vuelve un poquito más extenso la recursividad, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí alfa y aquí vamos a colocar beta. A ver, alfa. Los que están a la par de la R. En este caso, ¿dónde está la recursividad? Aquí está S, aquí nada más. ¿Quién está a la par? La misma S. Es lo que está a la par ahí, ¿verdad? Entonces tengo como alfa S. Y quienes no tienen, está ID y está esta parte. Ahí tenemos los dos. Vamos a empezar a trabajar de esa forma y verificar que no exista o que nosotros no tengamos ese tipo de problema, ¿verdad? Entonces, lo trabajamos de esta forma. Recuérdense que el primer paso es que todos los que no tienen recursividad van a aparecer de primerito, o sea, los beta. Primero es beta. Entonces decimos, S deriva a, ¿quién va a ir el primero? ID, que es el primero, ¿verdad? ID, S'. O bien, puede ir, en este caso, S, que es esta parte, S'. ¿Estamos bien? S'. Ahora bien, S' va a derivar a ¿quién? A alfa, el que sí tiene recursividad. Entonces va S, S', seguido de un vacío. Entonces, eso sería la forma en la cual debe quedar. S deriva a un ID S, solo le faltó paréntesis, el que está de paréntesis, ¿cómo se llama? Pedro. Y de último, pues deriva S', que sería a S' y la S. Y el vacío. De ese lado sería. No sé si tienen alguna duda. Ustedes me indican. Entonces, esa parte así nos quedaría, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Todo claro cómo quitamos recursividad? No sé si están por ahí, me están entendiendo, ustedes me indican. Tal vez tendrá otro ejemplo un poco más, un poquito más grande, otra situación. Ok, uno un poquito más complejo.
Busquemos uno un poquito más complejo entonces, no hay problema. Vamos a buscar una gramática que tenga recursividad. Déjenme ver, por aquí voy a buscar una, la más difícil posible. Ya encontré una por aquí. Permítame un segundito, entonces los voy a copiar. Solo estoy buscando nada más. Hay algunas ambigüedades que podemos revisar. Permítanme, solo estoy buscando mi ejemplo acá, donde hay tengo una aquí que es bien recursiva. Bien recursiva. Aquí está. Aquí lo tengo. Ahí estamos. Aquí está. Miren esta. Esta es bien recursiva. ¿Dónde está la recursividad? Pues en todos ustedes se fijan, miren. Ah, no, solo en dos, porque en estas ya no. La recursividad únicamente aparece de aquí, ¿verdad? De acá para acá y esto para acá. Son las dos recursividades que tiene. Entonces, esa recursividad la vamos a quitar. ¿Sí? Entonces, vamos a quitar esas dos recursividades que tenemos acá. Entonces, vamos a trabajarlo de esta manera. La misma historia. Algunos se aprenden de memoria la regla y no es necesario que saquen todos sus alfa y todas sus beta, ¿verdad? Recuérdense que Perdone, Ajá. ¿será que nos puede regalar otro minuto como para poder resolverla, así saber dónde, si la estamos captando o no? Ok, ahorita. Están viendo mi pizarra, creo yo. Muy bien. Solo voy a terminar esto, luego les tengo una por acá. Ya encontré otra para que ustedes lo puedan revisar. Voy a trabajar esta primero. ¿Sí? Aquí está mi recursividad. Entonces, hagámoslo más sencillo. Ya cuando uno tiene práctica, ya no necesita hacer esto. ¿Quiénes son mis alfa? ¿Quiénes son mis beta? ¿Quiénes son mis alfa? Alfa voy a marcarlos en amarillo. Este es alfa y esto es alfa. Alfa y alfa. ¿Por qué? Porque son los que están después de la recursividad. Está más E y está por E. ¿Quiénes son los beta? Los beta son los que no tienen recursividad. Esto es beta y esto es beta. Estos tres son beta porque no tienen la recursividad. Entonces tenemos menos tenemos E y tenemos ID. Entonces tenemos tres betas que son los que no tienen ningún tipo de recursividad, ¿sí? Entonces ahorita lo que nosotros vamos a empezar a derivar, perdón, y a eliminar la ambigüedad, pues lo podemos hacer de esta forma. Primero colocamos el axioma principal, o sea, lo que la recursividad o el símbolo no terminal que tiene recursividad, ese es el primero que nosotros vamos a quitar, ¿verdad? Entonces lo escribimos de esta forma. Vamos a escribirlo acá. E deriva A. Recuérdense que los beta son los que van de primero. Primero van todos los betas. Entonces va primero menos E y luego va E'. O va el otro. Paréntesis E y luego va E'. E'. Luego va ID E
E'. ¿Estamos claros? Ese es el primer paso, colocar todas las betas que nosotros tengamos. ¿Sí? Todas las betas que nosotros tengamos. Y las colocamos de esa forma, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esta parte, ahora el quien toca es derivar E'. ¿Quién es E'? ¿Sí? ¿Quién es E'? En este caso, podemos trabajar todas las alfa. Van alfa y E'. Entonces va alfa y la E original, o sea, la E original. Entonces escribimos acá más E, que es esta, la que a nosotros nos interesa, lo que es alfa. ¿Estamos bien? Y ahora, ¿quién va nuevamente? Si verificamos acá, ¿quién tiene que ir? Permítame un segundito, ¿dónde está lo que tenemos que aprendernos? Permítame. Dije, perdone, ¿no era recursividad por la izquierda? ¿Cuál? En el ejemplo que nos está mostrando ahora. Ah, sí, así es, por la izquierda. Sí, solo quería que vieran esto, porque esto es lo que hay que aprenderse. ¿Sí? Esto es lo que hay que aprenderse. Esto y esto. A ver si me los llevo, me los voy a tratar de llevar para allá. Ahí estamos. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Esto. Entonces, ¿quién va después? A' deriva a alfa y luego ¿quién va nuevamente? E'. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, ¿verdad? ¿Y quién sería el otro? E. Y luego nuevamente va E'. E'. ¿Qué es esto? Y luego va el vacío. Entonces ahí ya no hay recursividad. Ya no hay nadie quien se repite del lado derecho. Entonces esto es su chivito, vean. Aquí existe recursividad. Entonces, ¿qué fue lo que escribió? La original le coloca los que no tienen recursividad seguido de A'. Luego A' va los que sí tienen, los que están del lado derecho de la recursividad, seguido de A', y de último se le tiene que agregar un brazo al vacío, que es esta parte. ¿Sí? Bueno, vamos van a hacer uno para que podamos avanzar. Verifiquen si alguien tiene alguna duda. No, Inge, todo bien. Por el momento está bien, muchas gracias. Entonces, vamos a trabajarlo. Y vamos a hacer esta gramática. Este es un ejemplo también bastante, permítame, ahorita se los voy a mostrar, solo estoy acomodándolo para que lo puedan ver. Les voy a dar unos, ¿qué? 3 minutos para que lo puedan hacer. Lo que quiero es que ustedes aprendan, ¿sí? Esto. Unos 3 minutos y luego lo empiezo a trabajar yo. Con mucho gusto. Perdón, no sé a qué horas me dijo Miguel que repitiera de nuevo, con mucho gusto. Trabajen eso unos 4 minutos y luego lo voy a trabajar yo.
Me avisa si alguien termina rápido, así empiezo a trabajar. Ya, Inge, pero lo hice en el cuaderno. No hay pena, lo importante es de que ustedes vean cómo lo voy a trabajar yo y si tienen dudas, pues aprovechen. De acuerdo, Inge. Ujú. Voy a empezar a trabajarlo. Este es un ejemplo muy común, pero es bien, ¿cómo se llama? Bien completo, ¿verdad? Porque si se fijan, esta es una gramática completa, pero tiene recursividad en la E. Miren, aquí está la recursividad en la E, de aquí para acá, y de acá para acá. Tiene recursividad en la E. Entonces, solo me voy a concentrar en esto. Sí, solo en esto nada más. Lo demás lo voy a olvidar. Entonces, voy a empezar a escribirlo e indico. Y lo trabajo de esta forma. Donde debe de empezar todo, porque el axioma principal no puede cambiar. Indico que E deriva A. Recuérdense que voy a empezar con los que no tienen recursividad. Y el único que no tiene recursividad es la T. Este es el único que no tiene recursividad, ¿sí? Entonces, por ese lado voy a empezar. Le digo que deriva a la T y luego la copia de él, E'. ¿Sí? Ese es el primer paso. Empezar por aquellas que no tienen la recursividad hecha. Y luego tenemos ahorita que empezar a derivar la E'. Entonces digo, E' deriva A. Ahora sí, van los que tienen recursividad. Primero los que no tienen y luego los que sí tienen, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tienen más T? Que son estos, ¿verdad? Más T y menos T. Entonces coloco más T y luego va E'. O bien menos T, que es el otro, ¿verdad? Y luego va E'. O bien un vacío. Ahí está. Ya quité la recursividad en la primera línea. La primera línea ya está listo. Ahorita voy a quitar recursividad porque si sigo viendo la gramática sigue teniendo recursividad en la segunda línea. ¿Dónde está la recursividad? En la T. Miren, T aparece de primero, como también T aquí aparece de primero. Entonces, la misma historia. Tengo que quitar esa recursividad en las T. Entonces venimos y lo trabajamos de esta manera. ¿Dónde vamos a empezar? Por T, que esa es la principal, ¿verdad? T deriva A. Primero van los que no tienen. ¿Quién no tiene acá? F. No tiene. Es el único que no tiene. Entonces coloco F, F, T'. Nació la T'. Ahora voy a derivar la T'. T' deriva A.
Ahora van las que sí tienen. Primero no, luego sí. ¿Quiénes tienen primero del lado derecho multiplicación F? Y luego va T'. O bien división F y luego va T'. Y luego va vacío, ¿verdad? Recuérdense que después de que yo coloco lo que no tiene recursividad, a la par le coloco la T'. Hasta ahí coloco la recursividad por la derecha, ¿verdad? Y ahorita ya quitamos la recursividad en T también. F si no tiene recursividad, entonces me quedaría F deriva a E o bien ID. Entonces, gramática con ambigüedades y gramática sin ambigüedades, eliminando la recursividad por la izquierda. Eso sería TE', FT', F, así es. Ahí estamos bien, Juan. Los demás no sé si están bien, si me entendieron. Es como un pequeño algoritmo. Perdón, ¿todo bien? Si todo bien, me escriben presente, por favor. Si todo bien, todo está claro, todo de acuerdo. Gracias, Juan Emanuel, Pedro, ahí estamos. Otoniel, Pablo, Miguel Alberto, Francisco, Leider, Erika, Edin, Mario, Andrews, ahí estamos. Marcio, muy bien. Cualquier duda que tengan, por favor, me indican, porque cuando uno está creando su propio compilador, lo que más le va a aparecer es recursividad tras recursividad y tenemos que quitarlo. Tenemos que buscar la forma de cómo quitarlo, porque si no lo quitamos, no vamos a poder hacer el próximo paso. Muy bien, entonces, sigamos. Al momento, ahora regresemos a la duda de hace un ratito. Creo que por aquí tengo la duda todavía. Voy a ver en dónde tengo la duda. Aquí está la duda. ¿Qué pasa cuando tengo todo esto, este pequeño problema? ¿Verdad? Voy a copiarle en una nueva hoja. Por ejemplo, tenemos A deriva a una A. Pongamos una A. O bien a otra A. O bien a otra C y luego va una D. Por decirles de esta forma, ¿sí? Si nos fijamos aquí hay una gran cantidad de ¿cómo se llama? De recursividad por la izquierda. Entonces nosotros lo podemos quitar, ¿verdad? Ya saben cuál es la forma. Buscamos primero los que no tienen, luego buscamos los que aparecen del lado derecho, los colocamos primero y está bien, ¿verdad? Y funciona. Sin embargo, acá cuando nosotros estemos trabajando de este lado, antes de hacer todo ese problema, sí se puede, pero todavía quedaría un poquito complejo la gramática. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros ahorita, antes de hacer todo esto, acá miren qué es lo que hay. Hay factor común, como nosotros lo decimos en expresiones algebraicas. Hay algo en común, hay un factor común. Entonces, este tema se llama, cuando hay factor común, eliminación de prefijos, ¿verdad? Comunes. O bien, se le llama factor común por la izquierda. Factor común lo voy a dejar porque así aparece. O factorizar por la izquierda se le llama también. Factorizar por la izquierda. Así se le llama. Este es otro tema, ¿verdad? Primero, una gramática, si la encontramos ahí, hay que factorizarlo, ¿verdad? Para poder factorizarlo, pues también hay ciertas reglas que se deben de aplicar, así como las reglas del otro lado, aquí también se debe de aplicar.
Y la regla en este caso es esta. Ahorita la voy a escribir porque ya se nos fue un poquito muy rápido el tiempo. Por ejemplo, si tenemos A deriva a alfa, voy a colocar la alfa, la voy a colocar así. Digamos que esto es alfa, luego beta, o bien tengo alfa y tengo gamma. Vamos a colocar gamma. Ok. ¿Dónde está cómo se llama el factor común aquí? Es esta parte. Tenemos en común aquí alfa. Entonces nosotros podemos trabajarlo de esta forma. Indicarlo que A, que es el original, se va a sustituir por alfa, ¿verdad? Y luego va A'. Y luego A' se debe derivar por beta o bien gamma. Gamma. ¿Qué quiere decir esta parte? Fíjense bien en esta estructura nada más. ¿Cuál es el que se está, cuál es el elemento común? Es la A. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como este es el que tienen en común, miren, el original se va a derivar al común. Y después del común vamos a colocar la A'. ¿Sí? Y luego A' va a tomar todo lo que está del lado derecho del común, ¿verdad? Esto es lo que está del lado derecho. Miren, aquí está del lado derecho, aquí está su lado derecho. Aquí está el lado derecho, aquí está el otro lado derecho. ¿Estamos claros? Entonces no es muy difícil factorizar, para nada factorizar. Un ejemplo con esto, antes de resolver la duda de arriba, un ejemplo bastante pequeño podríamos colocar esta parte, por decirles de esta manera. Puedo colocar aquí S y aquí solo estoy, ojo, esta factorización no es para quitar ambigüedades, ¿sí? No es para quitar ambigüedades, sencillamente para escribir más fácil la gramática. Por ejemplo, voy a colocar yo que A se repita. Aquí no voy a colocar recursividad por el momento. A deriva, después va una B. A deriva a una C. Nada más, por decirles así. Entonces, ¿dónde está la recursividad? En la A. Aparece aquí y aparece acá. Entonces usted dice, bueno, vamos a factorizarlo. S va a derivar a una A. O sea que el factor, S deriva al factor, ¿verdad? Seguido de una A' o una S', si usted lo quiere ver así. Voy a trabajarlo como S'. Y la S' se va a derivar al resto, a lo que está a la par, para no escribirlo aquí, sino que es como una forma de encapsularlo. Entonces, a una B, a una C. Entonces, aquí ya está factorizado, una forma más sencilla de poderlo escribir. Esto hace que el árbol sea más sencillo de construirlo, ¿verdad? Sea más sencillo de construirlo. ¿Alguna duda que tengan? ¿Hasta aquí me entendieron? Esa última parte no, Inge. Ok. Repitámoslo, no hay pena. Primero, entendamos localizar el factor común. O sea, se va a estar repitiendo. ¿Qué es esto? Miren. ¿Quién se está repitiendo ahí? A. Entonces dice, hay que factorizar. Entonces vamos a factorizar. Entonces dice usted, S, que es el original, se va a derivar al común o al que se está repitiendo. A. ¿Sí? Al que se está repitiendo. Y a la par le coloca una copia de S, ¿verdad? Que es la S'. ¿Sí? Coloca el común a la par, la copia de donde estoy naciendo. S' va a derivar al resto, a esta parte y a esta parte que no se está repitiendo, que en este caso sería B o
C. Si usted se fija, sigue existiendo la ambigüedad. ¿Por qué? ¿Qué es S'? S' puede ser B o puede ser A. Aquí quedó encapsulado estas dos A. Miren, es como encapsular las dos A en una sola. Y lo que no se repite, pues lo metemos en una variable y la ponemos a la par. Es como una factorización completamente normal. ¿Me indican si me entendieron? Ahorita yo voy a resolver. Esto es la factorización por la izquierda, ¿sí? La factorización por la izquierda, en este caso, verificamos el ejemplo que está aquí y tomamos este ejemplo porque acá sí están las dos cosas en común. Está son ambiguas y también hay factor común, ¿verdad? Entonces, antes de quitar la ambigüedad, porque aquí está la ambigüedad, ¿verdad? También es bastante, podemos factorizarlo, tienen algo en común, ¿sí? Tienen algo en común. Entonces tengo que hacer esas dos cosas, ¿verdad? Antes de empezar a trabajar. En este caso, lo vamos a trabajar de esta forma. Voy a trabajarlo acá. Voy a borrar toda esta parte de abajo. O lo voy a mover, mejor dicho. Lo que es más fácil moverlo. Ahí estamos. Por si me sirve dentro de un ratito. Ahí estamos. Ok. Entonces, primero factoricemos. ¿Cómo voy a factorizar aquí? Digo, A va a derivar a A, que esto es lo que se está repitiendo. Esto y esto. ¿Verdad? Esto y esto y esto. Seguido de A', que es la copia nueva, ¿verdad? Seguido de A'. Va a cambiar de color. Seguido de A', ¿verdad? O la D. ¿Por qué aquí hay otro? Porque aquí hay uno donde no hay factor, miren. Esta D está suelta. Entonces también tiene que ir en la original. Porque A puede derivar a solo la D. La coloqué, pero ahí está la A' también. Donde yo encapsulé todas las repeticiones. Entonces, A', ¿quién es? Entonces digo que A', que es la nueva que está sucediendo, va a ser igual a todo lo que está derecho de donde están las recursividades. En este caso sería A, o B, o C. Entonces aquí yo ya factoricé. Estamos claros, ya factorizamos. Al momento de factorizar, no sé si tienen alguna duda. Aquí ya factoricé. Ahora voy a quitar ambigüedad, porque tengo ambigüedad. Son dos cosas según la gramática, como yo la tenga. La puedo factorizar y luego la puedo derivar. La puedo, ¿cómo se llama? Eliminar la ambigüedad. Entonces, ahorita voy a quitar la ambigüedad. Entonces, para quitar la ambigüedad, digo, empiezo nuevamente. A deriva a. Primero van los que no tienen ambigüedad, que sería T, que es esto, ¿verdad? A doble prima, ¿verdad? No es la misma prima que tengo, es la doble prima, ¿verdad? T doble prima, ¿verdad? Para quitar esa ambigüedad. Ahora bien, venimos con A doble prima deriva A doble prima deriva A. Ahora viene lo que está a la par. ¿Quién está a la par? A', seguida de A doble prima o vacío. Entonces aquí yo ya quité ambigüedad y ahora la A
que en este caso es lo que nosotros tenemos aquí, puede derivar prácticamente, es la última regla. Aquí solo quitamos ambigüedad en la primera. ¿Sí? Puede derivar a lo último que nosotros tenemos, que sería, perdón, este es A'. Aquí yo lo escribí mal. Aquí es A'. Entonces, A' deriva A, B o C. Entonces, ahora sí, ya tengo toda la gramática completamente limpia. Entonces, así me quedaría. Ya limpio todo. ¿Ustedes me indican, por favor? Quedó claro, Inge. Todo claro, muy bien. Muy bien. Pedro, no sé si está por ahí. Soy. Gracias. Edgar, no sé si está por ahí. Noches, Inge. Buenas noches, Edgar. Miguel Alberto. Noches, Inge. Noches, Miguel. Maynor Vallardo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Maynor. Buenas noches, Francisco Antonio. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Eduardo. Eduardo Antonio, la 1, las 2, las 3, no está. Ok. Juan Martín. Presente, Inge. Gracias. Henry Giovanni. Henry Giovanni. Presente, Inge. Gracias, Henry. Luis David Pérez. No está. Ok. Mario Alejandro. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Mario. Pablo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Pablo. Otoniel, perdón que no diga su primer nombre. Yalmar Otoniel, ¿cómo que es? Perdón. Ahí está Otoniel. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Erika. Erika Esmeralda. Presente, ingeniero. Gracias, Erika Andrews. Presente, Inge. Gracias. Marcio. Presente, Inge. Gracias, Marcio. Edin Eliseo. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Edin. Leider. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Leider. Juan Emanuel. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Solo marqué mi asistencia lo mejor que pude. Muy bien, entonces, regresando nuevamente, perdón, solo, sí me interesa que tengan activo su micrófono siquiera, ¿verdad? Con cámaras yo no los molesto porque a veces tengo apagado la mía también, ¿verdad? Con micrófono, sí. La tarea es programada para mañana. Yo se los dejé, voy a verificar si no se los dejé para mañana o para el domingo. Pero sí se los voy a dejar para el domingo porque se los subí tarde. Ya les dije, cuando yo subo la tarea tarde, yo les corro los mismos días, ¿verdad? ¿Alguna duda con la clase de hoy? Pregunto. Me voy a tener aquí porque quería avanzar, pero se nos fue muy rápido el tiempo. Entonces, esta semana ustedes van a eliminar ambigüedades y quitar recursividad. Dependerá de la gramática que ustedes tengan. O sea, hay algunas gramáticas que son bastante sencillas que las pueden de una forma
¿cómo se llama? Quitar la ambigüedad, pero si tiene y la pueden factorizar, factorícenla primero. Entonces eso simplifica mucho simplifica toda la parte de la eliminación de la recursividad por la izquierda. Esto para que nosotros podamos encontrar el conjunto de primeros y el conjunto de siguientes, ¿verdad? El conjunto de primeros, en este caso, nos van a servir para crear nuestra tabla y luego crear la pila y al final empezar a realizar todo el análisis sintáctico. No sé si tienen alguna duda, ustedes me indican antes de finalizar. Ingeniero, disculpe. Lo escucho, Pablo. Fíjese que tengo una duda. Cuando nosotros tenemos un símbolo no terminal, así como en el ejemplo que nos dio de la A, y del otro lado están las A que están en la recursividad por la izquierda. O sea que también podría ser de que tengamos la A aquí y una S del otro lado en la recursividad por la izquierda y de todos modos la tomamos como recursividad por la izquierda. Está hablando de, creo que por aquí se las coloqué, donde utilicé otro ejemplo acá. Ajá, sí, Esta. así es. No, aquí no hay recursividad. Aquí no hay recursividad. Aquí lo único que había era factorización, pero aquí no hay recursividad, porque miren, no es la misma. Entonces no hay. Ok, o sea que eso lo tomamos como una factorización, no como Solo recursividad. factorización nada más. Aquí solo es ok. factorización nada más. Ok, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, sí, separemos esas dos cosas. A veces nos tenemos que topar con factorizaciones, otras solo nos topamos con recursividades. Las dos hay que quitarlas, hay que quitar las dos. Ni debemos de tener una ni la otra. Y al final, esta gramática ahorita ya es mucho más simple poderla trabajar. Y ya podemos encontrar su conjunto de primeros, su conjunto de siguientes y empezar a construir su tabla de análisis sintáctico. Muy bien, entonces si no hay dudas, pues me quedo por acá. Lo importante es que a usted le quede todo bien clarito y no tenga ningún tipo de problemas al momento de colocarlo, ¿verdad? Entonces, Perdone, lo entonces escucho. hoy solo trabajamos con recursividad a la izquierda. Así es. Y factorizaciones. Factorizaciones. Esos fueron los dos temas nada más. Entonces, la próxima semana arranco con la implementación de un análisis sintáctico construyendo el análisis LL1, ¿verdad? Lo quería empezar hoy, pero ya no dio tiempo, pero eso no importa. Vamos a muy buen ritmo y lo que quiero es que usted aprenda. Entonces, si no hay dudas, vamos a detener todo.